Amén. Damos gracias al Señor por este día que nos ha regalado en esta nueva escuela dominical y vamos a dar inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con una alabanza que tengan preparada. Amén. Alabanza 402. la débil cuerda. Dios mío. La débil cuerda Y no cual hoy cantar podré, mas oh qué gozo al despertar en el palacio de mi rey, y cara a cara le veré, ya la historia contaré de cómo me dio mi Jesús la vida eterna en la cruz, y cara a cara le veré, ya la historia contaré de cómo me dio mi Jesús la vida eterna en la cruz. Mi casa frágil caerá, el cuando no podré decir, mas sé que Él prepara ya morada eterna para mí. Y cara a cara le veré, ya la historia contaré de cómo me dio mi Jesús la vida eterna en la cruz. Y cara a cara le veré, ya la historia contaré de cómo me dio mi Jesús la vida eterna en la cruz. Al descender el áureo sol, un bello día de solar, oiré decir al Salvador, fiel siervo, entra en mi paz, y cara a cara le veré, ya la historia contaré de cómo me dio mi Jesús la vida eterna en la cruz, y cara a cara le veré, ya la historia contaré de cómo me dio mi Jesús la vida eterna en la cruz. Su voz mi alma esperará, y hasta entonces velaré. La puerta luego Él abrirá, y a Él mi vuelo alzaré, y cara a cara le veré, ya la historia contaré de cómo me dio mi Jesús la vida eterna en la cruz. Amén. Amén, que el Señor nos sea bendiciendo. Amén, damos gracias al Señor por este día, por permitirnos estar en esta nueva escuela dominical. Amén, y no sé si mi hermana Valentina se encuentra por ahí para pedirle que ella sea orando por esta escuela dominical, por este servicio que vamos a estar en esta mañana al Señor. Amén, ahí ya la vemos que se acerca por el espejo y ahí ya está.
Amén. Inclinemos nuestros rostros. Amén. Señor mío, Padre Celestial, te damos gracias, Aleluya. Señor Jesús, por estar en esta hora, aquí en tu presencia, Padre Celestial. Te queremos pedir primeramente, Señor Jesús, que nos ayudes en esta escuela dominical, Padre, Santo eres que Dios. todo lo que nos tengan que Grande, enseñar lleguen a nuestras mentes, Señor Jesús, la empecemos a practicar, Padre Celestial. Tú eres También te queremos dar gracias por el día que nos has dado, Padre. También te queremos pedir, Gracias. Padre, que usted sea utilizando a nuestro Maestro, Padre Celestial, Ayuda. el que nos va a Danos enseñar en este día, paz. Padre Celestial, usted sea usándolo con su presencia, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios para siempre. Amén, que el Señor sea bendiciendo a nuestra hermana Valentina. Y ahí ya estamos presentando la clase de hoy. Me confirman si se escucha, si se ve bien. ¿Sí? Amén. Entonces, Escuela Dominical Ipechi Cerro Navia, ¿cierto? Clase número 29. Ya hemos pasado la mitad del libro, gracias al Señor. Ya hemos sido constantes con estos servicios de Escuela Dominical y eso es gracias a nuestro Dios. Y hoy día vamos a ver dones generales, parte 2. La semana pasada ya iniciamos con la primera parte de esta clase, donde veíamos dones generales, parte 1, ¿cierto? En la clase anterior veíamos ciertos dones que se trabajaban, por ejemplo, la palabra de ciencia, de sabiduría, discernimiento, amén, sanidades, profecía, etc. Y hoy día vamos a entrar en la segunda parte y nuestra lectura bíblica se va a encontrar en 1 Corintios 12, del verso 27 al 31. 1 Corintios 12, del verso 27 al 31. Y el texto clave será 1 Corintios 12, 31. Amén. Entonces, vamos a nuestra lectura bíblica. Si la han encontrado, me levantan un dedito para ir viendo que ya estamos ok para poder iniciar esta parte. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Eugenio si nos puede leer 1 Corintios 12, 27 al 31. Amén. Sí, mi hermano Eugenio. Amén. Amén, ahí le escuchamos. Le damos lectura en el nombre del Señor. Amén. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Y a uno puso Dios. Ministran y los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Señor Amén. bendiga su palabra. Amén. El Señor bendiga su palabra y a nuestro hermano Eugenio. Amén. Entonces, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, ¿cierto? Y aquí nos habla de que el Señor dio diversidad de dones, y pregunta, ¿son todos de estos apóstoles o todos profetas o todos hacen lo mismo? Y al final nos deja esta exhortación que nos dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces vamos a interiorizarnos en esta clase. El texto clave nos lleva a eso, el verso 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente.
El objetivo de la clase es conocer más en profundidad los dones espirituales generales descritos en la palabra de Dios. Como decíamos al principio, la semana pasada nosotros ya vimos 5 más o menos divisiones de dones generales, y hoy día vamos a revisar otros 5. ¿Ya? La finalidad de esta clase es conocer y usar los dones dados por Dios. La palabra nos insta a pedir de estos dones, con los cuales se edifica el cuerpo de Cristo. ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer los dones? Porque si nosotros los conocemos, podemos dar uso de estos dones en el servicio al Señor, ¿ya? En el servicio de la iglesia. Si los conocemos, y al mismo tiempo, si los conocemos, ¿qué pasa? Lo mismo que pasa cuando estamos aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo muchas veces, y ahí recién nos damos cuenta que sabíamos poquito de algo. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Entonces, al conocer los dones, también despierta este interés de nosotros de poder servir a Dios de una manera más excelente, y poder pedir a Dios parte de estos dones como Él también lo dice en su palabra. Amén. Hoy día nos vamos a adentrar en los dones de hacer milagros, género de lenguas, interpretación de lenguas, enseñanza y exhortación. Amén. Entonces, nos vamos con el primero de ellos, que es el don de hacer milagros. 1 Corintios 12, 10. Dice, para referirse a este don, también se utilizan las palabras señales y maravillas, ¿ya? O también señales y milagros en algunas partes de los textos bíblicos. Y aquí hay algo que es muy, muy característico, que habla del autor Howard Carter, y dice, el hacer milagros es una manifestación sobrenatural del poder de Dios que altera o cambia, suspende o deja de lado, de alguna u otra manera controla las leyes naturales. La realización de hacer milagros siempre debe honrar a Dios y glorificar su nombre. Entonces, y aquí también nos recalcan que, por ejemplo, las sanidades son hechos milagrosos, ¿cierto? Pero no necesariamente todos los milagros son sanidades, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo Dios actúa por medio de este don de hacer milagros. Si nos vamos a la palabra del Señor como a recordar, podríamos traer a la memoria hechos milagrosos. Por ejemplo, Josué cuando ora al Señor y el sol se detiene, ¿cierto? Eliseo, o Elías, cuando ora sobre las aguas y el hacha sube del agua, ¿sí? Ahí vemos hechos milagrosos, ¿sí? ¿Qué otros hechos milagrosos? Y aquí vamos a dejar, si que alguno de ustedes quiere desmutear, ¿qué otros hechos milagrosos encontramos en la palabra del Señor? Amén. Cuando Elías ora al Señor y cae fuego sobre el holocausto. Ya, por ejemplo, ahí tenemos un hecho milagroso, ¿cierto? Respuestas a oraciones en base al poder de Dios, ¿sí? Entonces, esto mismo, el hacer milagros, dice la palabra del Señor, y aquí es muy importante, Marcos 16, 17, dice, y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, etc. Da señales de distintos milagros, ¿sí? Y dice que cuando fueron revestidos del poder del Espíritu Santo, ellos comenzaron a hacer señales y prodigios, o señales y milagros, o señales y maravillas, ¿cierto? Así lo relata la palabra del Señor. Entonces vemos esta respuesta sobrenatural de Dios. Por ejemplo, también en el Nuevo Testamento, vemos cuando a Pablo, ¿cierto? Es mordido por una serpiente, pero dice que no le pasa nada. Este es un hecho que altera, por decir así, las leyes naturales de nuestra existencia. Y asimismo nosotros vamos viendo sobre nuestra vida muchas veces estas cosas. Y es un don. Y si nos damos cuenta, empezamos a ver en nuestros tiempos, a lo mejor este don se ve un poco difuso, ¿cierto? Un poco más lejano, como que hemos tomado siempre las sanidades como milagros, ¿sí? Que obviamente son hechos milagrosos, pero vemos que los milagros engloba aún más,
¿ya? Un hecho de aún mayor. Amén, mi pastora. Hermano Andrés, una vez yo estaba predicando en La Violeta con Luis Seger y la hermana Erna venía entrando de San Luis por Luis Seger. Entonces, sabe que a mí estaban a punto de morderme unos perros y yo clamaba al Señor. Yo estaba predicando con mis 2 niños solamente, Andrés, Nicolás y Valentina, que eran chiquititos. Sabe que en lo que yo clamaba, los perros me rodeaban, la hermana Erna llegó al lado mío. Y la hermana Erna no sabe cómo llegó, de si ella venía entrando por Luis Seger y no sabe cómo se encontró al lado mío, o sea, ya cerquita, ella espantando los perros, y yo sin ver a nadie, de repente la vi que venía cerquita. Para mí eso fue como un milagro. Exacto. Aquí lo que sí, ahí hay que hacer una cierta diferenciación. Por ejemplo, ocurren hechos milagrosos, ¿ya? Por ejemplo, nuestro pastor Hernán también nos comentaba que lo envían a predicar a Caleu, y él tenía que caminar mucho y subir una cuesta que eran varios kilómetros. Y también ocurre como transportación, por decirlo así, ¿cierto? Que fue lo mismo que se ve reflejado en los hechos en Esteban, ¿sí? O Felipe. Entonces, estos son hechos milagrosos, pero aquí estamos hablando de un don. Por lo tanto, el don actúa en una persona, ¿ya? Y al igual que las sanidades, por ejemplo, o al igual que la enseñanza, ya es un don entregado o asignado por Dios a una persona, y que este es uso hacia la iglesia. Por eso que les decía, al empezar a recordar esto, hoy día vemos grandemente estos hechos milagrosos como sanidades. Y nos damos cuenta en la palabra del Señor que hay una división aquí, y que efectivamente las sanidades son milagros, pero los milagros son más grandes aún. Entonces nos damos cuenta que a lo mejor nuestra iglesia ha carecido, o en nuestro tiempo a lo mejor ha disminuido este don de hacer milagros, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante estudiar la palabra del Señor, para que nos damos cuenta, falta esto, ¿cierto? ¿Cierto? Y podemos empezar a ver estas señales, ¿cierto? Pero también, ojo, y mucho cuidado aquí, por eso coloqué este verso bíblico, Mateos 24:24, dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Ya? Entonces, por eso también hay que tener mucho cuidado con esto, y por eso la importancia de esta última parte que decía Howard, que decía: la realización de hacer milagros siempre debe honrar a Dios y glorificar su nombre. Amén. Siempre debe honrar a Dios y glorificar su nombre, al igual que todos los dones, y por eso es tan importante tenerlo muy en cuenta eso, ¿ya? Por ejemplo, vemos otro en quien se ve naturalmente el don de hacer milagros en nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Por ejemplo, y para dejarlo más en claro, que no solamente son sanidades, convertir el agua en vino, eso es un milagro que desafía las leyes naturales. Multiplicación de los panes y los peces, caminar sobre las aguas. ¿Se da cuenta? Esos son milagros que sobrepasan las leyes naturales y no tienen nada que ver con una sanidad. Entonces ahí nos damos cuenta de, más o menos, como para darle una diferencia a este don. Amén. Mi hermana Valentina, ¿quería decir algo? Sí, mi hermano Andrés, yo vi un milagro cuando era chiquitita, que no es de sanidad, que una vez mi mamá, había mucha gente acá en la casa, y yo estaba de cumpleaños, y había un funeral cerca de mi casa, entonces los hermanos de la iglesia fueron al funeral, al velorio, y quedaba poquita torta, no alcanzaba para los demás. Entonces, cuando empezaron a llegar los hermanos a mi casa, empezaban a aparecer más pedacitos de torta, y alcanzó para todos. Amén. Ahí nuevamente vemos un hecho milagroso. Entonces ahí, por eso tenemos que seguir orando entonces, para poder alcanzar
este don maravilloso y que el Señor lo añada a nuestra iglesia. Dice que no somos parte de un cuerpo, por lo tanto no necesariamente una persona tiene que tener todos los dones, pero sí podemos pedir al Señor que lo entregue a nuestra iglesia, ¿cierto? Pasamos al segundo, género de lenguas. Amén. 1 Corintios 12:10. La palabra de Dios nos habla de lenguas, ¿ya? Y el apóstol Pablo deja ver que las lenguas pueden ser angélicas o angelicales o idiomas humanos, ¿ya? Y esto también es muy importante, ¿sí? Dejo dos versos bíblicos aquí que no aparecen en el libro y por eso los voy añadiendo. Hechos 2:6, por ejemplo, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban curiosos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces aquí vemos que cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo en día de Pentecostés, ¿cierto? Dice que estaban todos unánimes, y aquí habla de algo muy importante. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Por lo tanto, todos ellos que salieron ahí a hablar de Dios, hablaban lenguas, ¿sí? Pero no estaban hablando una lengua desconocida, ni una lengua angelical, sino que estaban hablando idiomas humanos, ¿sí? Esto es muy importante. No todas las lenguas son angelicales, sino que también son traducción a otro idioma. ¿Por qué? Porque son usadas por el Espíritu Santo de Dios. Todos los dones es una manifestación de Dios por medio del Espíritu Santo hacia la iglesia o hacia la gente, hacia las personas. Es Dios mismo queriendo nuevamente acercarse a nosotros de una manera sobrenatural, ¿ya? Y vemos también 1 Corintios 13:1, que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retina. Entonces, aquí también hace esta, que si yo hablase lenguas, ya sea humanas o angélicas, ¿ya? O angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Entonces, aquí vemos estas dos diferenciaciones. Tenemos lenguas que son idiomas. De hecho, se ha escuchado testimonios de hermanos, por ejemplo, yo escuchaba, no recuerdo dónde, sí, que se levanta alguien a hablar en lenguas y había un estudioso de la palabra, que él había aprendido el hebreo antiguo. Y dice que cuando la persona empieza a hablar en lenguas, él le entendía claramente, y el hebreo antiguo es un idioma ya muerto, una lengua muerta. Dice que él jamás había escuchado ni a los mejores profesores hablar tan perfectamente el idioma como en ese minuto esa persona usada por Dios. Entonces aquí vemos una lengua humana, ¿ya? Que entregaba un mensaje, ciertamente. Entonces, el Espíritu Santo les permite hablar lenguas desconocidas, pero no como una intervención humana ni de la mente, no así como, ya yo estoy pensando, entonces yo voy a hablar en francés, yo voy a hablar en inglés, yo voy a hablar en este idioma, no, ¿ya? Sino como un mover espiritual dirigido por Dios, ¿ya? Y, importante, 1 Corintios 14:27 nos dice, si habla alguno en lengua extraña, ¿ya? Y aquí puede ser tanto un idioma o una lengua angelical, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete, ¿ya? ¿Por qué es tan importante esto? Porque muchas veces en nuestras iglesias, en especial en la rama pentecostal, por decirlo así, ¿ya? La parte del hablar en lengua muchas veces se genera un desorden. Entonces la palabra del Señor aquí nos insta a que esto debe ser ordenado. Y también la palabra del Señor nos insta, que dice que si alguno habla en lengua y no hay interpretación, entonces calle o lo use para su propio beneficio, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando hay lenguas angelicales, mi hermano, finalmente es el Espíritu de usted, ¿ya? Conversando con el Espíritu de Dios. Y eso va a traer un renuevo a su vida, eso va a traer fuerza a su espíritu, eso lo va a alentar, eso lo va a comunicar directamente con el Señor. Es maravilloso aquel que pueda orar, por ejemplo, en lengua, ¿ya? El que se pueda comunicar con el Señor así, ¿ya? Pero si no hay una interpretación, entonces usted hágalo de forma personal, hágalo para usted, ¿ya?
porque de lo contrario lo único que va a hacer va a generar un mal clima dentro de la iglesia, un desorden. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay una interpretación. Entonces, si no hay interpretación, y aquí también nos deja esta tarea importante de orar por tener interpretación de lengua, ¿cierto? De poder tener esto, sobre todo aquellos que hay hermanos que han sido dotados de esta maravilla de tener el don de lengua y además la interpretación, ¿cierto? Pero pidamos al Señor. Este es con respecto al género de las lenguas. Tercer don que vamos a revisar hoy día, interpretación de lenguas. ¿Ya? El interpretar es entregar el significado de algo. Este don es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para dar significado a las lenguas habladas. ¿Se da cuenta? Puede ser una lengua humana o otro idioma, una lengua angelical, pero puede ser que el Señor a alguien le haya entregado el don de lengua e interprete, ¿sí?, lo que se está entregando en ese momento a la iglesia o al hermano o no, dependiendo cómo el Señor lo quiere usar. ¿Ya? Y este también es importante. La fe es primordial para usar este don y todos los otros. ¿Ah? La fe es algo primordial. Y se debe confiar en que Dios es quien está entregando el mensaje. Por esto se requiere una comunión con Dios. ¿Ya? Una comunión íntima cada día. ¿Ya? La finalidad de todos los dones es ser de bendición para quienes son utilizados y para la iglesia. Ese es el fin. Siempre el fin es alabar y bendecir el nombre de Dios y ser de bendición para la persona y para la iglesia. ¿Ya? Interpretación de lengua. Este es como bien conocido, por decir así. ¿Ya? Pasamos al cuarto don, al don de la enseñanza. ¿Ya? Romanos 12, 7 nos guía a este rol. El don de enseñanza, a diferencia del don especial de pastor y maestro, es un don general que todo creyente puede poseer. ¿Ya? El don especial es un ministerio específico dedicado a la enseñanza. Esto se refiere a la parte de maestro. Y el don general, que es el que hoy día estamos viendo dones generales, ¿ya?, es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo a través de un creyente. Busca entregar instrucción. ¿Ya? Entonces, el don de la enseñanza, y esto hay que tener mucho, también muchas veces aquí también tenemos una similitud con esto. ¿Por qué? Porque también hay, obviamente, características naturales o humanas que nos permiten ser buenos enseñadores, buenos docentes, buenos profesores, como quedamos mencionando, ¿cierto? Tenemos gente que se especializa, que estudia, ¿cierto? Y se prepara para poder ser una persona muy buena para enseñar, ¿sí? Pero la palabra de Dios en este minuto nos dice enseñar significa mostrar cómo hacer ciertas cosas, también educar e instruir. Entonces, el don de la enseñanza sirve para enseñar, para educar, para instruir, todo eso. Pero el don propiamente tal entrega una enseñanza sobrenatural, llena de gracia y de poder de Dios. Entonces, muchas veces tenemos a un muy buen profesor y decimos, oh, él tiene el don de la enseñanza, ¿cierto? Pero vemos que, y puede ser, pero también el don de la enseñanza va más allá, ¿ya? Significa que esta persona usada por Dios, y esto siempre es muy importante, no es algo de la persona, es usado por Dios, ¿ya? Entrega una enseñanza sobrenatural. Es como que cuando enseña a esa persona a usted le queda todo clarito. Como que el Señor abre un velo y se ve todo tan claro cuando esa persona enseña. Entonces, llena de gracia de Dios, de poder de Dios. Significa que usted va sintiendo, el Espíritu Santo de Dios va hablando a medida que esta persona va entregando la enseñanza. Ese es el don de la enseñanza, ¿ya? Entonces, si se da cuenta, va más allá que solamente poder enseñar, poder instruir y poder mostrar las cosas de una manera clara, ¿ya? Va en que va la enseñanza y la gracia de Dios por él. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que está en alguna clase, a lo mejor de escuela dominical, o ha estado en algún tema,
en alguna enseñanza y pasó 1 hora y media y usted no se dio ni cuenta. Y fue algo maravilloso y lleno de gracia, lleno de sabiduría. Ahí actúa el don de la enseñanza. Nuevamente, desafía las reglas naturales, va sobre y más allá. Es necesario, y esto también es muy importante para aquellos que sientan y que tienen este don, es necesario la preparación, indagar, escudriñar, sumergirse en la Sagrada Escritura, ya que todos los dones deben ser administrados con excelencia para la bendición de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y malamente nos ocurre, porque a todos nos ocurre, ¿cierto? Muchas veces se descansa en el don, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa eso? Claro, no, le da una lectura y después, porque el Señor le da palabra, el Señor lo guía, el Señor lo insta, se descansa en el don, ¿sí? Pero este don no va a brillar si no es con la preparación necesaria. Lo mismo pasa con el don de hablar en lengua. El Señor lo puede ocupar, pero si usted no tiene una comunión directa con el Señor, ¿qué puede pasar? A lo mejor un día se va a turbar. A lo mejor un día va a hablar algo que no corresponda. Entonces nos damos cuenta que la comunión con Dios, porque estos son dones entregados por Dios para la bendición de todo. Y por eso es tan importante esta comunión directa con el Señor. Básicamente usted está entregando un mensaje. Y si ese mensaje no le es recibido por Dios, entonces ¿cómo va a entregar un mensaje? Esto tenemos que escuchar la voz de Dios para poder volver a repetir lo que el Señor nos ha entregado, ¿cierto? En este caso el Señor abre el entendimiento para este don. Voy a dejar la palabra si alguno quisiera comentar algo sobre este don de enseñanza de los que estamos presentes, o pasamos al siguiente don. ¿Amén? Ya, hemos entregado la palabra, nadie la ha tomado. Continuamos. Exhortación, ¿cierto? Quinto don general, el don de la exhortación. Ya. Exhortar. Y esto también se confunde muchas veces, enseñanza con exhortación. Entonces aquí lo vamos a revisar. Exhortar significa inducir con palabras, con razones y ruegos a alguien que haga o deje de hacer algo. También se considera como animar y motivar. Muchas veces este don se confunde con el don de la enseñanza, ¿ya? Debemos comprender que exhortar no es enseñar. ¿Ya? Más bien la exhortación de la palabra es motivar, animar a la congregación por medio de las Sagradas Escrituras, a cumplir con el propósito de Dios, a que se acerquen al Señor. ¿Ya? Y aquí les voy a dar un ejemplo muy claro de exhortación para que ustedes más o menos puedan. El apóstol Pedro, posterior al bautismo de Pentecostés, ¿qué pasa con él? Este hombre se levanta de en medio y exhorta, dice, varones galileos, personas presentes, ¿cierto? Estos hombres no están llenos de mostos, sino que han sido revestidos del poder de Dios. Empieza a exhortar lo que ha ocurrido. Y empieza a este mismo Jesucristo. ¿Y qué pasa con la exhortación? Finalmente anima, motiva y lleva a los creyentes ¿a qué? A doblar su vida a Cristo. ¿Sí? Esto obviamente, lo mismo de siempre, por medio del poder del Espíritu Santo. Es el don de Dios hablando, o sea, es Dios mismo utilizando a esta persona como un instrumento. Entonces aquí vemos a este don actuar, ¿sí? Lo mismo pasa en la exhortación en nuestras iglesias, por ejemplo. Tenemos la bendición de que cada martes, cada jueves, cada domingo se exhorta la palabra, ¿sí? Pero no necesariamente está el don, ¿ya? Y ahí hay que trabajar porque todos aquellos predicadores deberían pedir a Dios este don maravilloso de exhortación, ¿cierto? Cada uno de nosotros debería pedir a Dios, porque si estamos haciendo uso de la palabra, esta debería guiarnos, animar, motivar, enseñar, redarguir, ¿cierto? Tal como dice la palabra del Señor. Entonces, por lo general, quienes poseen este don son buenos consejeros y entregan orientación de qué camino seguir y qué decisiones tomar, por lo general, ¿ya? Y cuando alguien predica, está exhortando,
está entregando esperanza, nuevos desafíos, para motivarnos a mejorar en nuestro andar como cristianos. Entonces, muchas veces la palabra del Señor, y por eso es tan importante el don de exhortación, nos confronta, ¿cierto? Nos habla, por ejemplo, no sé, Gálatas, que habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces, la exhortación nos guía y nos anima, nos motiva a dejar nuestra manera de vivir, ¿sí? A dejar nuestra vana manera de vivir y volvernos al Señor. ¿Se da cuenta? Ahí hay una exhortación animada por el poder del Espíritu Santo. Cuando exhortamos a la iglesia, no sé, por ejemplo, las cartas de Apocalipsis, y has dejado tu primer amor. Entonces, el don de la exhortación nos va a animar a volver a reencontrar ese primer amor. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el don de la exhortación. El Señor nos sea bendiciendo en esta clase, ¿cierto? Y vamos, aquí le voy a dar la palabra a nuestra pastora para que nos comente qué le ha parecido la clase hasta el momento. Aquí ya pasamos por los 5 dones de hoy, generales que hemos revisado. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ha sido maravilloso y qué clarito nos quedó el hacer milagros. Para mí eso era un milagro, pero aquí a la luz de la palabra decía que siempre tiene que ser cuando que Dios es glorificado. Y eso es maravilloso y darnos cuenta, amados hermanos, que nosotros mirar nuestra iglesia y decir, Señor, falta este don. Y ser generoso, decir, Señor, este don colócalo en algún hermano en el que usted vea. No también egoísta, Señor, yo quiero este don, yo quiero este otro don, yo quiero... yo creo que el Señor es bueno y Él va a colocar, no va a colocar a un hermano, ni al pastor, ni a la pastora como un arbolito de Pascua, así lleno de... Él nomás tiene todos los adornos. Creo que el Señor puede colocarlo y nosotros orar generosamente, decir, Señor, en el hermano que usted considere, colóquelo. Y eso, así todos vamos a ir creciendo. Y yo decía, sí, hace falta pedir el don de milagro. Porque yo le estaba pidiendo al Señor que coloque el don de sanidad. Señor, coloca el don de sanidad en tu iglesia en Cerro Navia, para que, por último, el Señor haga traer a los enfermos y sean sanados y queden por misericordia sirviendo al Señor allí. Así es que, y ahora tenemos otro don por qué pedir. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad para que otro también pueda dar su opinión. Gracias, mi hermano Andrés. Amén, que el Señor nos sea bendiciendo, ¿cierto? Entonces ahí vamos aprendiendo acerca de los dones que nos vamos encontrando. Mi hermano Eugenio, me gustaría escuchar, darle gracias al Señor. ¿Qué ha aprendido usted en este día? Que el Señor nos bendiga. Bueno, cada día uno aprende y no termina de aprender. Bueno, la palabra de Dios a nosotros siempre nos está hablando, recordando. Y como digo, lo difícil es que nosotros podamos entender cómo habla su palabra, podamos distinguir estos dones, porque son muchos los que hay. Pero, por cierto, nosotros, como digo, no tenemos esa habilidad, como decir, por ejemplo, como habla, por ejemplo, un profeta, o un apóstol, o uno que habla lengua, ¿no? Pero no sabemos, el Señor, como digo, yo siempre estoy ahí, a lo mejor... Y yo me pregunto siempre, y siempre digo lo mismo, ¿no es cierto? Que yo, por ejemplo, a lo mejor digo, yo tengo el don, no sé, de no hablar,
porque nunca, no tengo, solamente tengo eso de escuchar, estar atento a todo, ¿no es cierto? Para que si llega un momento difícil, yo pueda tener la capacidad de callar, porque a veces, como digo, siempre hay cosas que se pronuncian o ocurren dentro de la iglesia y hay algunos que están ahí, ¿no es cierto? Y esa vez hace daño en vez de dar tranquilidad, porque hay hermanos, como digo, que son hermanos, son cristianos, pero siempre están pendientes de cosas que no hacen bien a la iglesia. Entonces, en vez de estar ayudando a entregar una tranquilidad, una paz, están al lado contrario. Entonces yo digo, eso es lo que quiero yo siempre del Señor, tener esa tranquilidad, tener esa paz. Y si hay, bueno, a mí, como digo, muchas ocasiones, con los años que llevo ahí dentro de ese mismo lugar, digamos, en Cerro Navia, he pasado por muchas, y siempre he estado ahí. O sea, de 50 que habían, al final habíamos como 4, y cada época, en cada tiempo iban saliendo un grupo, iban saliendo del grupo. Pero yo tenía siempre esa tranquilidad para conversar con los hermanos y no sé, pero nunca decirle, bueno, si usted no quiere, váyase nomás. No, siempre tratando de dar una calma, como digo. Entonces, como digo, pienso que a lo mejor ha sido bien, o a lo mejor no lo he hecho bien, pero como digo, eso es lo que quiero y la palabra de Dios está hablando. ¿No es cierto? Que nosotros tenemos que saber distinguir cuál es el don que Dios a nosotros nos ha entregado. Como digo, eso yo creo que para mí podría ser ese de ser pacífico, siempre a pacificar las cosas y no hacer fuego, como dice, de algo pequeño. Amén. Amén, que el Señor sea bendiciendo a nuestro hermano Eugenio, ¿cierto? Y recordemos también que tenemos los dones del Espíritu y tenemos el fruto del Espíritu. Y el fruto trae paz, trae gozo, paciencia, benignidad, ¿cierto? Bondad, mansedumbre, ¿cierto? Entonces vemos aquí muchas veces en nuestros cristianos también este fruto del Espíritu. ¿Por qué? Y esto también es muy importante. Dice que la palabra del Señor dice que cuando los envió de 2 en 2, los discípulos llegaron contentos. Dijeron, Señor, ni los demonios se nos sujetan, ¿cierto? Así como, hicimos, por prodigios, milagros, Y el Señor le dice, deben estar contentos, porque su nombre está escrito en el libro de la Biblia. Entonces, los dones son manifestaciones del Espíritu Santo, son regalos de Dios, ¿sí? Pero ¿cómo nosotros podemos cómo nosotros podemos ver la vida de un cristiano? Es a través del fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces, también que no se nos vayan muchas veces las luces por aquellos que a lo mejor son más vistos, porque claramente los dones dan una cierta visibilidad, pero el fruto del Espíritu es quién es usted realmente, ¿ya? El fruto del Espíritu es el trabajo de Dios en nuestra vida. Estos son regalos, son añadiduras, ¿cierto? Entonces, muy importante eso, fortalecer el fruto del Espíritu. Y estos dones son para bendición de la iglesia, para bendición de los que están llegando, ¿sí? Y de nosotros mismos, pero es tan importante tener esta capacidad siempre de trabajar el fruto del Espíritu. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Eugenio, amén. Mi hermana Valentina, que el Señor le bendiga de esta clase, coméntenos. Amén. Yo no sabía que existía un don, que era el de la exhortación. Como ahí dice mismo, yo lo confundía con la enseñanza. Pero ahora que vimos como 10 dones con la clase pasada y con esta, me di cuenta que en la iglesia empecé a analizar una noche así
qué hermanos tienen qué dones, pues. Y me di cuenta que sí están los dones, pero lo que pasa es que los hermanos no lo saben y no los trabajan. Entonces, al no saberlo, porque a lo mejor no sé si ellos pedirán que ese don se les revele o no sé, no se dan cuenta de lo que pueden hacer, por lo mismo que decía el hermano Eugenio. Pero el hermano Eugenio a veces no se da cuenta de que está ocupando el don de la sabiduría o el don de la templanza, un fruto del espíritu. Entonces son cosas importantes, nosotros no podemos dejar de lado los frutos del espíritu también por los dones, porque eso también es una característica inmensa de una persona que el Señor nos da. Eso es mi hermano Andrés. Muchas gracias. Amén. Que el Señor le bendiga a mi hermana Valentina. Efectivamente, y muchas veces hay algunos que tienen ciertos dones y que no saben que los tienen porque no han tenido la opción de utilizarlos. Es por eso que también todo el pastor y los líderes tienen que tener también esta importancia de que crezcamos todos juntos, ¿cierto? Por ejemplo, y lo digo porque en nuestro caso tenemos la bendición de que no se da, pero imagínense que el único que pudiera predicar sería el pastor. El pastor predicara el martes, predicara el jueves, predicara el domingo, y así todos los días. ¿Ah? Claro, él tendría el don a lo mejor de la exhortación muy trabajado, pero sería un don perdido dentro de la iglesia, en otros hermanos, ¿cierto? En otras personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se daría. O imagínense tuviéramos a un profesor de escuela dominical y nuestro pastor dejara encargado a alguien y esa persona dijera, ya, yo hago toda la escuela dominical. Y nadie más. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar el don de la enseñanza en otros? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que trabajar siempre, los líderes, el Señor nos demanda, así como Moisés trabajó con Josué y preparó un líder, ¿sí? Elías trabajó con Eliseo y preparó un profeta, ¿sí? Así nosotros, el Señor nos tiene que dar esta sabiduría para poder tener siempre a alguien. ¿Qué pasa si un día el pastor se enferma y solamente él predicaba? ¿Quién más va a exhortar? ¿Qué pasa si un día el profesor se enferma y tiene que alguien dar la clase? Entonces siempre nosotros, que el Señor nos ayude a ser bondadosos con el trabajo y el servicio al Señor. Siempre ir probando, trabajando con los demás. Nadie nace aprendiendo y los dones se trabajan. Ya son como las herramientas. Nadie sabe ocupar una herramienta bien si no la practica, si no la ocupa. Amén. Así que el Señor, tenemos esa bendición de que el Señor nos permite espacios para trabajar el don del Señor. Amén. Entonces, los temas vistos hoy día, 5 dones: hacer milagros, género de lenguas, interpretación de las lenguas, enseñanza y exhortación. ¿Cierto? Cuidemos nuestro corazón de la arrogancia y vanagloria. Por eso es tan importante, estos son dones dados por Dios, regalos de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Bendecirnos, fortalecernos y edificarnos por medio de los dones. ¿Ya? Entonces que jamás se nos olvide que es la gracia de Dios en nuestras vidas, obrando en beneficio de nuestras vidas. ¿Ya? No somos nosotros, es don de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos en nuestra próxima clase de Escuela Dominical el 24 de octubre. Hoy día los niños tienen clase a las 12 horas, tenemos punto de prédica a las 16:30 horas y servicio presencial a las 18. Amén, que el Señor nos sea bendiciendo. Mientras nuestro pastor toma estos controles, nosotros damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Para Gloria a siempre. Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Agradecido del amor del Señor también por esta hermosa clase, la cual nos sigue instruyendo de cómo nos capacita el Señor a cada uno de nosotros, conforme a lo que también nosotros está a la disposición en trabajar en la obra del Señor. Depende de todo, de cada uno de nosotros también, el abrirle la puerta al Señor
para que Él nos siga edificando por medio de los dones, para nosotros ser también así edificadores dentro de la obra del Señor, guiando también así a todos los que están al lado de nosotros, a nuestra familia, primeramente, como así también en la iglesia, en donde nos encontramos todos, siempre es en el templo, y podamos ir edificando los unos a los otros, sean manifiestos todos estos dones, todo para la edificación en el Señor. Asimismo, que todo lo hagamos con amor. Pidamos todo con amor al Señor para que Él nos dé la fuerza, la fortaleza, la valentía, para así también todos los dones que Él nos ha entregado podamos nosotros colocarlos por obra. Que el Señor nos ayude, Dios nos bendiga. Me acuerdo mucho de algunos dones como don de lengua. Yo he tenido esa bendición 2 veces de interpretar la lengua, pero las 2 veces no ha sido de edificación. Bueno, yo creo que ha sido edificación porque la lengua que he escuchado iba no en edificación a la iglesia, sino que en maldición y en desmedro de la iglesia. Y es una advertencia para también, porque así uno se coloca en advertencia a aquello que vienen con este tipo de lenguas. Y es una bendición que el Señor nos ha dado, y le pido siempre al Señor que siga revelando ese don en mi persona, porque así también hay una advertencia para nuestra congregación. Que el Señor nos siga bendiciendo, porque Él está para edificar, y como así he visto muchos milagros también dentro del tiempo que hemos estado. En la exhortación también hay hermanos y pastores que tienen esta hermosa bendición de poder tener ese don de enseñar y de exhortar, pero tremendamente, las cuales el día de hoy también asimismo recibimos enseñanza, aparte de los dones, tiene también esa misma bendición nuestro hermano que nos da las clases, como así también algunos otros hermanos que también han puesto esa dedicación y también en favor de la obra del Señor. Y el Señor seguirá añadiendo a aquellos que siguen trabajando. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Vamos a dar los servicios ya de la semana del 18 al 24 de octubre. Los devocionales diarios son: el día lunes, nuestro hermano Andrés Castro, Lucas del 17, capítulo 17, versículos 11 al 19. El día martes, nuestra hermana Verónica Castro, Lucas 17, versículos 20 al 37. El día miércoles, nuestra hermana Miriam Lascano, Lucas 18, del versículo 1 al 14. El día jueves, nuestra hermana Pamela Navarro, Lucas 18, del versículo 15 al 30. El día viernes 22, nuestro hermano Daniel Castro, Lucas 18, del 31 al 43. Que el Señor bendiga esos devocionales. Amén. El servicio de la semana, el día martes 19 de octubre 2021, coordina nuestra hermana Angélica Paulete y predica nuestro hermano Nicolás Castro. El día jueves 21 de octubre coordina nuestro hermano Daniel Castro y predica nuestro hermano Alexis Devia. El día domingo 24 de octubre de 2021 coordina nuestra hermana Chanis Urrea y predica el pastor Baltasar Castro. El punto de prédica el día de hoy a las 16:30 horas es, para el día domingo 24 es en Isla Madeira, al fondo. Cabe señalar que hoy día es el punto de prédica en Darío Salazar con pasaje doble.
y la escuela dominical a las 12 del día, De niño. de niño. El Señor sea bendiciéndonos y guardándonos en todo lo que hagamos dentro de este día y de la semana que viene. Amén. Nos ponemos con reverencia al Señor. Vamos a pedir la bendición. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por toda la gracia y la bondad que usted nos da, Señor amado. Los tiempos de poder, Señor amado, escudriñar las Escrituras, indagar, Señor amado, sobre todo lo que usted manifiesta, su amor, su misericordia, Señor amado. Y en eso, Señor amado, están los dones, Señor, los cuales, Señor, usted nos otorga para edificación de su iglesia, Señor amado, y para ir enseñándonos los unos a los otros por medio de la familia, Señor, como así también la familia en Cristo Jesús. Tu iglesia, Señor, en los templos, Señor, se haga manifiesta, Señor amado, todas estas bendiciones, los dones, Señor, de sanidad, de milagros, Señor amado, también don de lengua para edificar a tu iglesia, Señor, enseñanza, Señor amado, y exhortación, que son bendiciones, Señor, que nos has traspasado a cada uno de nosotros, los cuales nos ponemos al servicio suyo. Bendición, Señor, que es gratuita, Señor amado. Solo basta de tener, Señor amado, esa bendición en nuestros corazones para ponerla por ejecución, Señor, con amor, Señor, y en paz. En todo tiempo y en todo momento sea con cada uno de nosotros, fortaleciéndonos y bendiciéndonos. Aquellos que ven este programa a través de estos medios de comunicación también sean bendecidos, como así toda la familia de la iglesia de Cerro Navia. Su bendición la imploramos, Señor, que sea con nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga.